de alimentos no perecibles y 20 céntimos para alimentos perecibles por beneficiario. Díganme ustedes, ¿quién puede cubrir con 20 céntimos un aporte de verduras suficiente en una comida en el día? Son 20 céntimos nada más para frescos. ¿Qué es lo que sucede? Los 2 soles son destinados para que el alimento lo compre el municipio y el municipio compre el alimento ideal a la olla común, y los 20 céntimos lo multiplican por el número de beneficiarios. Esa cantidad de dinero se le transfiere, por ejemplo, a los líderes o lideresas de las ollas comunes, y ellas tienen que comprar estos alimentos y rendir cuentas con una boleta electrónica, y de eso también se quejan, porque muchos mercados no dan boletas electrónicas. Entonces tienen que ir a un supermercado o a un lugar en donde comprar una verdura puede ser más caro. Entonces con 20 céntimos prácticamente no les alcanzan para nada para frescos. Y ahí tenemos que ver los nutricionistas, porque hoy en día ha disminuido la cantidad de personas que consumen verduras y frutas en nuestro país. Antes era 10.5, el año pasado 9.5 y hoy en día es 8.5 peruanos, es decir, menos de un peruano, digamos, consume frutas o verduras suficientes. Solamente o menos del 10% consumen frutas y verduras suficientes en nuestro país. Y eso, teniendo la biodiversidad gigante que tenemos, pues es una vergüenza. Y es muchas veces por la inflación alimentaria que se está dando. ¿Ustedes sabían esto? ¿Sabían esta atención que se les está dando a las ollas comunes? ¿Sabían que reciben 2 soles 20 y los 20 céntimos diferenciados en frescos? No muchas personas lo saben. Y esto es algo justamente que tenemos que poner sobre la mesa, porque si los nutricionistas estamos diciendo que debería incrementarse el consumo de frutas y verduras, y por otro lado a los programas sociales se le da una cantidad ínfima para la compra de estos productos que son frescos, que es lo ideal, lo que debería comprarse, pues no se va a lograr. Realmente el objetivo es que se tenga una alimentación saludable. Y de hecho, yo participé en Pachacamac justamente en una investigación, y lo que se hizo básicamente fue una evaluación del plato que recibían las ollas comunes y también del estado nutricional, no solamente de la población adulta, sino de niños y niñas. Y lo que identificamos es que la cantidad de carbohidratos que se le brindaba al niño en la olla común era tan amplia que eso generaba sobrepeso y obesidad en una gran cantidad de niños. Nosotros pensábamos que por ahí íbamos a encontrar una gran prevalencia de desnutrición, y no. Encontramos prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas menores de 5 años que consumen alimentos en las ollas comunes. ¿Por qué? Porque justamente no se prioriza esta nutrición en los alimentos que se le dan a las ollas comunes. Recuerden ese dato y cómo se ha ido bajando a lo largo de los años. El 10.5 de peruanos a nivel nacional consumían frutas y verduras suficientes en la semana. En el año 2024, el 9.5, y el año pasado el 8.5. Es decir, estamos bajando paulatinamente, así que ahí hay un punto de preocupación también para que nosotros podamos intervenir. Entonces, ¿cómo está la seguridad alimentaria? O bueno, la inseguridad alimentaria en nuestro país. Siguiente. Muchas personas mencionan el dato antiguo, que era que el 51% de la población tenía inseguridad alimentaria. Sin embargo, siguiente, los datos más actuales que nos ha dado la FAO nos ubican con un 41% de inseguridad alimentaria. Es decir, hemos bajado supuestamente 10 puntos porcentuales, pero seguimos liderando el ranking de inseguridad alimentaria en Sudamérica. Algunos por ahí dicen Latinoamérica, no, en Latinoamérica no estamos liderando, pero sí estamos en el ranking 5. En este caso, nosotros somos los que hoy estamos en seguridad alimentaria. Y siempre es importante entender cómo se le va a explicar a la persona o ciudadano de a pie que es inseguridad alimentaria. Es básicamente que la población coma mal, coma menos o deje de comer ninguno a más días. Así que ojo con eso. Hay que considerar que nuestra población está en una situación muy compleja en el tema de seguridad alimentaria, y hoy en día existe una ley de seguridad alimentaria, pero que su reglamentación no se ejecuta. ¿Qué es lo que propone la reglamentación? Es que se cree un observatorio de seguridad alimentaria. ¿Alguien ha visto el observatorio de seguridad alimentaria? ¿Existe? No existe. No se ha implementado. ¿Para qué serviría ese observatorio?
para ver cómo cada región y cada distrito del Perú va avanzando en el marco de la seguridad alimentaria. Pero en nuestro país esto no se implementa y existe una ley, eso es lo peor. O sea, existe en la hoja, pero como nadie fiscaliza que eso se implemente, no pasa nada. Entonces, el dato de dónde lo sacamos, del informe anual de la FAO, pero ese dato debería salir de los informes de nuestro país, no de una agencia de Naciones Unidas que hace pues un abrigo a todos los países. Nuestro propio país debería sacar estos datos de una manera efectiva, pero no los hace, porque no hay observación siguiente. Y bueno, este es un dibujo para poder graficar cómo estamos de una forma un poco más crítica. Estamos en el podio, liderando el podio en Sudamérica de inseguridad alimentaria. ¿Por qué el plato vacío? Porque es lo que podría representar lo que algunas personas sufren en temas de inseguridad alimentaria, ¿no? Se puede creer que uno haya hambre, etcétera, pero si uno va a las zonas más recónditas, incluso de Lima metropolitana, puede encontrar que hay niños y niñas, por ejemplo, que duermen sin cena, porque simplemente no hay posibilidad de poder cubrir esa alimentación en la noche, o a veces cuando están de vacaciones, las madres me comentan que lo despiertan un poquito más tarde para que no necesite supuestamente o no pida desayuno, porque en etapa escolar el desayuno se confía en que va a llegar en el colegio, pero también que desayuno, porque vemos las denuncias que han habido en el programa de alimentación escolar. Entonces son situaciones reales que se dan y que siguen pasando en nuestro país. Y por ejemplo en Latinoamérica, ¿en dónde estamos? Estamos en el cuarto lugar. En Latinoamérica, el país con mayor inseguridad alimentaria es Guatemala, decir El Salvador, Honduras y luego Perú. Perú, es decir, el siguiente, sigue dentro del podio. Sí, el siguiente, vamos a ver el podio de la inseguridad alimentaria de Latinoamérica. Bueno, Perú también está en el banco de los 5 primeros. Y es lamentable porque vemos, por ejemplo, que países como Guatemala, por ahí habrán escuchado tal vez que todo el tema ligado a la violencia, sobre todo a violencia armada, delincuencia, está bastante fuerte, en Centroamérica está bastante fuerte, y nosotros estamos yendo hacia ese camino. De hecho, un dato que todavía no lo menciono públicamente, pero lo escribí en una columna que yo escribí en Infobae, es que en México los alimentos ya han incrementado de precio en un 20% como consecuencia de las extorsiones. Es decir, le han incrementado y todos, no solamente agricultores, sino también los que transportan los alimentos y los que venden los alimentos, todos están siendo extorsionados. Y el precio que ellos han fijado de extra que van a cobrar en los alimentos que venden es un 20%. Es decir, la inseguridad ciudadana no solo afecta pues porque mata, porque extorsiona, porque violenta, sino también porque puede incrementar los precios de ciertas cadenas productivas porque está interviniendo en la extorsión o con la violencia durante esa cadena. Ojo con eso, o sea, ¿para dónde estamos apuntando? Y en México ya está pasando eso, o sea, ya se ha fijado ese precio por parte de los productores para que ellos puedan lamentablemente responder a la extorsión que nadie la paga en México. Y acá estamos en el mismo camino. En el caso, por ejemplo, de Haití, Haití tiene más del 85% de su población en situación de inseguridad alimentaria y es justamente por la violencia que se tiene, por las guerrillas que se tienen en Centroamérica y están afectando a la población. Entonces, ojo con eso porque la seguridad alimentaria también tiene que ver con la inseguridad ciudadana. Y acá yo les lanzo un dato que las mismas ollas comunes han denunciado públicamente hace unos meses, porque les dije que las ollas comunes reciben 2 soles 20 de presupuesto. Ellas mencionan que, por ejemplo, y esto no lo hago para generar polémica, lo muestro según lo que han denunciado las ollas comunes sobre el presupuesto que se recibe por parte de cada persona que está, para su alimentación, cada persona que está privada de la libertad en algún penal. ¿Saben cuál es el presupuesto que se recibe por cada persona? 4 soles. Entonces las lideresas de las ollas comunes dicen, a nosotras nos dan 2 soles y lo comparan con las personas que dedican. ¿Por qué hacen esa comparación? Porque justamente muestra la redistribución de presupuesto que se está haciendo en el país. Claro, todos tenemos derecho a la
hablar de nutrición, me contó la fecha exacta en la cual habían asesinado a su papá, que era un mototaxista, lo habían asesinado por una extorsión. Y me dijo, ¿y qué propone frente a eso? Yo tenía 8 años y era una situación que en verdad me caló muchísimo porque no podía creer que el trauma que se había generado en este niño como consecuencia de la delincuencia, de la violencia, y esa es la población que se está alimentando en esas organizaciones sociales. Población huérfana, población, le llaman casos sociales en las ollas comunes, población que no está siendo capaz de cubrir sus necesidades básicas porque le ha pasado algo como consecuencia de la inestabilidad que se está viviendo en el país. Entonces, cuando pensemos en estas organizaciones, pensemos también en cómo es que están garantizando de alguna manera un porcentaje de lo que debería comer estas poblaciones. Digo porcentaje porque no es lo más positivo, pero es lo que lamentablemente el Estado está brindando. Y también la idea es que estas ollas comunes se conviertan en productivas, lo que les conté en Pachacamac. El municipio no brindó los alimentos buenos, las ollas comunes se pusieron manos a la acción. Generaron crianza de gallinas y de las gallinas salían los huevos y con esos huevos cubrían la proteína de los platos. Empezaron a hacer biohuertos, hidroponía también y salían las verduras de esos alimentos. De esos huertos, por otro lado, hicieron recuperación de alimentos en mercados y empezaron a también tener acceso a frescos y tienen implementado como panaderías artesanales, tienen hornos artesanales y hacen panes, hacen masas de guisa, etcétera, lo venden y con eso compraban los alimentos no perecibles. Miren cómo se volvieron de alguna manera productivas y pudieron cubrir los alimentos que llegaban a los beneficiarios sin necesidad de tener ese apoyo del Estado, que sí es obligatorio según ley, pero no existía. Siguiente. Entonces, el 41% de la población peruana, recordemos este dato porque yo sigo viendo que en algunas noticias siguen diciendo 57%. No, estamos en 41% de inseguridad alimentaria en el país. Este es el dato más actual. Siguiente. Lo cual equivale a 15.9 millones de peruanos. No es poco. O sea, son millones de peruanos. ¿Cuál es el porcentaje de población, por ejemplo, en el Perú que no tiene acceso a agua? Porque acá hablamos de alimentos, pero cuando hablamos de seguridad alimentaria no hablamos de agua. Es el 10% de la población, 3 millones de peruanos no tienen acceso a agua segura. Entonces, ahí vemos que se están mezclando situaciones ligadas con los servicios básicos. Y esta situación, pues, la tenemos hace años. Y ahí también quiero hacer una acotación. Si bien es cierto, se dice que el 10% de la población peruana no accede a agua segura, a quienes se les considera carecer de agua segura son las personas que también dependen de cisternas. ¿Acaso la cisterna me garantiza agua segura? No necesariamente. Hace poco en pandemia nada más dijeron que esas cisternas estaban contaminadas con metales pesados, porque los pintaban por dentro, esa pintura se descascaraba y llegaba al agua. Y empezaron a denunciar eso las mismas casas a quienes les llegaba el agua. Y en Independencia, por ejemplo, una hora de agua de la cisterna que se quede una hora ahí llenando todos los baldes estaba a 60 soles. Una hora. Y es lo que generalmente a cualquiera le puede llegar a su recibo en casa, pero a veces el agua está más cara también en las zonas urbanas del país. Siguiente. Y bueno, si bien es cierto, hemos hablado de inseguridad alimentaria en total, cuando hablamos de inseguridad alimentaria grave, hablamos que el 14.5% de la población peruana esté en esta situación. ¿Qué significa eso? Inseguridad alimentaria grave es cuando la población deja de comer de 1 a más días. Y en el Perú, el 14% está en esa situación. Con eso también, o sea, eso también significa hambre. Siguiente. Y este dato también es importante, por ahí ustedes pueden googlear mapa del hambre de la FAO 2025, que le va a salir un mapa que tiene dos ítems, dos pestañas. Uno de ellos tiene que ver con la seguridad alimentaria y el otro tiene que ver con la subalimentación. Nuestro país ha incrementado la población que está subalimentada, es decir, que no logra cubrir
las calorías básicas para poder pues tener una alimentación, una vida saludable. Y nosotros hemos implementado a 6.9. Lo ideal es que estemos por debajo de 2.5, es decir, menos del 2.5% de la población peruana está en su alimentación, pero nosotros más bien hemos subido. ¿Qué países han disminuido o están fuera de ese mapa del agua? O sea, si tienes menos de 2.5, salen del mapa del agua. Brasil, Chile y Uruguay han salido del mapa del agua. Pero en el caso de Brasil lo ha resaltado muchísimo la FAO. ¿Por qué? Porque Brasil estaba en subida y de pronto ha retrocedido. Y eso también porque ha implementado instancias correspondientes con la lucha contra la inseguridad alimentaria, instancias gubernamentales que por acá no tenemos. Siguiente. Y este es otro dato que también nos ha dado la FAO recientemente y ha subido. El costo de la dieta saludable en Perú cuesta $4.34 o aproximadamente 16 euros. Eso es, según esa FAO, lo que cuesta alimentarse de una manera saludable por persona por día. Pero hay algunos cuestionamientos, algunas lideresas que dicen, no, pero 16 soles. Es lo que la FAO nos ha establecido, pero este dato incluso ha subido, es decir, está más caro alimentarse de una manera correcta. Y evidentemente cuando hablamos de nutrición, y a veces la población, y actualmente por ejemplo a mí me dicen, pero la nutrición no vende. Es que los nutricionistas no buscamos vender a la nutrición, buscamos posicionar a la nutrición para que pueda ser una prioridad nacional. Y a veces la forma en la cual la población entiende por qué la nutrición es tan importante es cuando se habla de pobreza. Porque si no hay alimentación, va a haber pobreza. Si no hay alimentación, va a haber falta de aprendizaje y por ende no se debe educar de una manera correcta. Si no hay alimentación, no va a haber desarrollo. Entonces, es importantísimo que se entienda la relación que hay entre la pobreza, sobre todo la monetaria, porque cuando hablamos de pobreza multidimensional, ahí evidentemente está la anemia, está la desnutrición, sobre eso decía también, pero cuando hablamos de pobreza monetaria, hablamos del costo de las canastas básicas. Y actualmente una canasta básica de consumo está 454, casi 500 alimentos. Si la persona no logra cubrir 454 soles en el mes, quiere decir que está en una situación de pobreza. ¿Cuál es la cantidad de población que no logra cubrir 454 soles en el mes? El 27.6% de la población peruana, no es poco. Y este dato, personas que no están en situación de pobreza pero vulnerables, el 31.8%. Si esto ocurre una emergencia en sus hogares, es que hay un enfermo, un accidente, un fallecimiento, etcétera, pasan automáticamente a situación de pobreza. ¿Y cuánto es el 31.8%? Es peligroso eso porque es población que está latente a poder caer en una situación de pobreza. Y es necesario que se considere pues que lamentablemente en el Perú no se tome en cuenta esos altos índices de pobreza, pero además de población no pobre pero vulnerable que se tiene. Entonces, como no está en situación de pobreza ya no me importa, pero no debería ser así, debería generarse también posibilidades para prevenir este tipo de situaciones y posibilidades que tienen que ver incluso con el cambio climático. Si es que hay una emergencia como un huaico, terremoto, esa población pasa automáticamente a situación de pobreza. Siguiente. Y acá hay un dato que tiene que ver con la pobreza extrema. Cuando nosotros hablamos de pobreza monetaria, hablamos que la población no puede cubrir 454 soles en el mes en Perú. Pero cuando hablamos de pobreza extrema ya no hablamos de canasta básica de consumo, sino de canasta básica de alimentos. ¿Cuánto cuesta hoy en día la canasta básica de alimentos?
brecha de niños que están quedando fuera del tratamiento. Porque los niños que un día tenían, no sé, 10.8 al día siguiente y tenían anemia en ese día, al día siguiente ya no tenían anemia porque tienen más de 10.5. Entonces ese niño ya no recibe necesariamente el suplemento correspondiente. Y hay quejas al respecto de madres de familia, justamente por eso, porque dicen, pero tu niño no tiene anemia, pero si el mes pasado tenía anemia, no, pero ya no tiene, porque cambió la norma técnica y ya no la tiene. Entonces empieza a generarse ese conflicto en la población misma, y hay que tener cuidado al respecto, porque creería que todavía debería respetarse esa brecha, ¿no? Si el niño tiene entre 10.5 y 11, seguir brindando la suplementación correspondiente para evitar que haya una brecha de niños. Y algo, por ejemplo, ayer estaba hablando con ollas comunes de San Juan de Miraflores y me decían que no dan el hierro polimaltosado en el centro de salud, así nada más. Lo tienen, pero la madre tiene que quejarse para que le den el hierro polimaltosado. ¿Cuál es la diferencia entre el sulfato ferroso y el polimaltosado? Que el polimaltosado tiene mejor adherencia, porque ocasiona mucho menos efectos secundarios en comparación con el sulfato. Sabemos que el sulfato a veces da náuseas, un estreñimiento muy fuerte, a veces lo que me comentan es que empiezan a sentir algunos dolores estomacales. En cambio, con el polimaltosado les va muy bien y lo consume el niño de forma vulgar, pero cuando lo piden en el centro de salud no se lo quieren dar, recién cuando es una queja, ahí recién se lo dan cuando lo tienen en stock. Entonces, ojo con eso también, con la adherencia de los suplementos. Claro, el polimaltosado está más caro, vamos a la farmacia, el hierro, el sulfato está a 6 soles, el polimaltosado está a 60 soles. Entonces está también la diferencia entre eso, pero el Estado lo debería brindar de forma gratuita, sobre todo para el tratamiento. Pero ojo con eso, con la adherencia de los suplementos que el Estado compra, pero a veces no lo da, porque se lo da solamente a la persona que sí conoce esto, ¿no? Y ayer la señora me decía, a mí cuando me haga el sulfato yo se lo doy al pollo, pero a mí no me gusta, porque a mí yo lo boto. O sea, imagínense, insumo del Estado que se le está dando de forma gratuita no lo consume porque me dice que los efectos no le gustan, le da muchas náuseas y se siente mal. Y ayer compartiendo con otra cliente decía, pero ¿por qué no pruebas con el polimaltosado? Y yo dije, claro, o sea, no sabía qué era eso. Entonces, de educación alimentaria, cómo es que se puede llegar a la población y también las autoridades, ¿no? Que prioricen ese suplemento que tiene más adherencia en vez de los otros. Siguiente. Claro, pero eso se conoce si están en territorios. Los jefes nunca escuchan a la población, no lo hacen. Entonces, ¿cuáles son las causas para esta situación? Básicamente, la pandemia dejó una situación totalmente de inestabilidad, incluso en nuestros servicios de salud, demostró, o sea, desnudó esa situación compleja. La inestabilidad política que nunca para en nuestro país. Crisis climática, ya vemos que están empezando las lluvias, y las lluvias en asentamientos humanos es lodo y empieza a generarse también huaycos, etc. Hablando de Lima, pero en Flores hay huaycos gigantes, entonces también puede generar inseguridad alimentaria, crisis por disponibilidad de alimentos, de insumos, como pueden ser los fertilizantes que hubo, no sé si recuerdan, por la guerra que hubo entre Rusia y Ucrania, que faltaron fertilizantes en Perú, y eso es consecuencia también de no producir sus propios fertilizantes nosotros como país, que podrían ser orgánicos. Recesión económica y de inseguridad ciudadana, que eso también les comentaba, que la inseguridad ciudadana también puede generar inseguridad alimentaria. Siguiente. Sí. ¿Y cuáles son las propuestas de solución? Yo lo he puesto como recomendaciones, pero son básicamente las propuestas de solución. Inicialmente, voluntad política. Por ejemplo, para implementar la ley de seguridad alimentaria. No está implementada y eso es consecuencia de una falta de voluntad política. Nadie fiscaliza si está implementada. Existe una comisión a presero del Congreso, no se sabe qué está haciendo, porque es la que debería hacerle seguimiento al cumplimiento de esta ley. Por otro lado, existen varias leyes que están mal hechas y no hay voluntad política para cambiarlas. Un ejemplo, la ley de ollas comunes, su reglamentación establece que de olla común a olla común existe una separación de 500 metros, como si Lima fuera plana. Donde hablo de Lima porque el 90% de ollas comunes está en Lima. Como un asentamiento humano es accidentado y a veces hay una olla común acá y un poquito más arriba hay otra olla común, un
mencionar es la ley del vaso de leche. No sé si han visto que se ha cambiado, las lideresas mencionan que solamente se está llevando 8 mililitros de leche por vaso. O sea, con 8 mililitros de leche, en verdad, ¿qué se va a lograr? Ese es un gran problema. Muchos de los programas sociales que tenemos en el país han sido solamente vistos como rédito político y no realmente como una oportunidad para erradicar la malnutrición. Los comedores populares, los vasos de leche, terminaron perpetuándose por intereses de algunos grupos políticos y no con miras a terminar la malnutrición. En Brasil cambiaron eso. En Brasil crearon una comisión de seguridad alimentaria que estaba en PCM, o que está, mejor dicho, en PCM, que todos los ministros tienen que ver con la seguridad alimentaria y todos ven cómo pueden mejorar esa situación. Vemos los resultados, ¿no? Brasil ahora, no lo mostré, o mejor dicho, no lo mencioné, pero estaba en el gráfico. Brasil es el último país con seguridad alimentaria ahora, en Latinoamérica. Imagínense, han tenido grandes logros. El trabajo real en conjunto con las organizaciones sociales de base y con la población misma, ¿no? Lo que yo les estoy contando del diálogo polimarcosado o los hemoglobinómetros, por ejemplo. Quien trabaja en centros de salud va a saber que no existen hemoglobinómetros suficientes para poder hacer campañas efectivas. Con las justas hay uno, cuando yo fui decana del colegio, compramos un hemoglobinómetro para que le podamos prestar a los colegas que trabajaban en municipios, porque su municipio no le quería comprar un hemoglobinómetro para hacer campañas. Entonces, ¿cómo se pretende hacer campañas dependiendo del Ministerio de Salud, que tampoco tiene hemoglobinómetros o está malogrado? Entonces, si es que no se pisa el campo o no se ve lo que está pasando en la realidad, no se van a tomar decisiones adecuadas. Esto es algo real, o sea, esto quienes trabajan en centros de salud, en hospitales, lo ven, lo palpan. Y ni hablar de la cantidad de nutricionistas que hay. Habemos bastante, pero no nos contratan en los centros de salud de primer nivel o en los colegios. Ahora hay un proyecto de ley que estamos a menos de 6 meses de cambiar de Congreso, no se sabe si se va a aprobar o no este proyecto de ley. Entonces, es importante que veamos de una forma crítica constructiva lo que está pasando y ese trabajo real solamente se va a saber si se escucha a la población. Y me doy cuenta que quienes toman las decisiones no escuchan a la población. Por ahí conocerán al compromiso 1, que es este incentivo municipal. El incentivo municipal está mal planteado. Con metas ligadas a visitas domiciliarias no vas a terminar con la niña. ¿Qué te garantiza que esa visita domiciliaria realmente va a terminar con la niña? Nada. Simplemente pides que has ido al lugar, la foto, etcétera, pero eso no quiere decir que el niño ha podido salir de la gestante está saliendo de la Entonces, hay cosas que pueden cambiar. Luego, el año pasado 19 municipios de Lima no cumplieron con el compromiso y muchas, por ejemplo, gerejas o colegas que trabajan en esos espacios me comentaban que las dejan solas, o sea, les dicen ya no esté cargo. Los actores sociales les quieren pagar 9 soles por visita, o sea, mucho menos de lo que en otros municipios pagan. Entonces, hay una situación muy compleja. Cuando estaba como decana, hablamos, por ejemplo, con los colegas para que sean estudiantes de nutrición, los que sean actores sociales, que mejoren el pago por visita y que puedan hacer un trabajo conjunto, pero el alcalde se oponía porque quería que vayan las personas más allegadas a él. Pero, o sea, un estudiante de nutrición en sus vacaciones tranquilamente podría aprender sobre gestión y generar ese lazo, pero hay autoridades que no lo permitían. Entonces, dejaban a los colegas solos en esos espacios y no se logra la meta, no por culpa del colega, sino por culpa de esa seguidilla de errores que son consecuencia de la autoridad. Y la política alimentaria en general, o sea, hoy en día la seguridad alimentaria existe en el papel, pero no existe en la realidad. De hecho, no tenemos un plan de seguridad alimentaria. Venció en el año 2021 bajo la excusa de que estábamos en pandemia, no lo han actualizado y eso no hay cuando se actualice, sinceramente. O sea, estamos en 2026 y hasta ahora no tenemos una política integral
Tal vez esto tiene que ver mucho con nutrición clínica, claro, es mi rama, es en lo que yo me he especializado, pero la nutrición clínica también tiene que ver. ¿Por qué? Porque si no muestras cuál es la data de la malnutrición en el país, no se justifica, o no se podría justificar la cantidad de nutricionistas que realmente necesitamos, no solo en los municipios, sino también en los hospitales. De hecho, ayer hablaba con una colega de la cantidad de pacientes debilitados que llegan a la unidad de parenteral. O sea, prácticamente fallecen porque ya nadie se ha preocupado y me dice que no hay una ley, por ejemplo, al respecto de la situación de desnutrición en la cual llegan los pacientes. No hay una ley que exija que todo el personal de salud esté capacitado en evitar que pase esa situación y que priorice al nutricionista en la alimentación parenteral. A veces se mete más al químico farmacéutico y al nutricionista se le deja de lado. Entonces ella me comentaba eso también, o sea, no se tiene la conciencia porque ningún técnico pues ha podido estar en esos espacios de toma de decisión ligado a nutrición. Por eso es necesario poder ponerlo sobre la mesa. Y en este caso la idea es poder dar estas recomendaciones, pero de una manera real. Nosotros, ¿qué rol podemos generar ahí haciendo incidencia de nuestros temas para que eso se pueda cumplir? ¿No? Actualmente, según he investigado,